¿Puede el destino ser tan cruel como para arrebatarlo todo y al mismo tiempo tan retorcido como para ofrecer un salvavidas envenenado? Elena creía que la muerte de su esposo era el final de su historia, pero esa noche, bajo una tormenta que parecía querer borrarla de la faz de la tierra, descubriría que el verdadero infierno apenas comenzaba. No buscaba tesoros ni milagros, solo un techo para que sus 3 hijos no murieran de frío. Lo que encontró en aquel muelle olvidado no fue un refugio, sino la boca de un misterio que había estado esperando por ella, hambriento y silencioso, durante décadas. ¿Te atreverías a entrar en la oscuridad si fuera la única forma de salvar a tus hijos, aún sabiendo que lo que te espera adentro podría ser peor que la muerte? La lluvia no caía. Castigaba. Eran látigos de agua helada que azotaban la costa desierta, convirtiendo el mundo en una masa gris y violenta. En medio de esa furia natural, una figura solitaria y frágil avanzaba a duras penas por el camino de tierra convertido en lodo. Era Elena. Sus botas, desgastadas y rotas, se hundían en el fango con cada paso, produciendo un sonido asqueroso que era inmediatamente devorado por el estruendo de los truenos. No iba sola. A su espalda, cargado como una cruz que se negaba a soltar, llevaba al pequeño Theo, de apenas 3 años. El niño, envuelto en una manta que ya pesaba toneladas por el agua absorbida, había dejado de llorar hacía una hora, sumido en un letargo que aterrorizaba a su madre más que cualquier grito. «Mamá, no puedo más», sollozó Lucía, su hija de 8 años, cuya mano pequeña y fría se resbalaba de la de Elena. Su vestido rosa estaba manchado de barro hasta la cintura y sus dientes castañeteaban con un ritmo frenético. «Si puedes, Lucía, no te atrevas a soltarme», gritó Elena, su voz desgarrada compitiendo con el viento. Las lágrimas calientes de impotencia se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. «Javier, agarra a tu hermana. No dejes que se quede atrás». Javier, de 14 años, caminaba un paso detrás de ellas. Era un adolescente con la mirada endurecida prematuramente por la tragedia. Cargaba 2 mochilas pesadas donde llevaban todo lo que les quedaba en este mundo. 3 mudas de ropa, una lata de leche en polvo, una linterna con pocas pilas y la fotografía enmarcada de un hombre que ya no existía. Javier empujó a su hermana suavemente, protegiéndola con su propio cuerpo del viento que venía del mar. «Ya casi llegamos, Lucía. Veo unas luces o sombras. Algo hay ahí», dijo el muchacho, intentando inyectar una valentía que él mismo no sentía. Estaban en Punta del Diablo, una zona costera olvidada por Dios y por los mapas, llena de astilleros quebrados y fábricas de conservas abandonadas hacía medio siglo. Elena había elegido este lugar no por su belleza, sino por su invisibilidad. Nadie los buscaría aquí. Nadie pensaría que la viuda de Carlos, el hombre que supuestamente había robado millones antes de morir en aquel accidente de coche, se escondería entre la basura y el óxido. Pero el frío era un enemigo que no habían calculado. Si no encontraban refugio esa misma noche, Theo no amanecería. La hipotermia era un fantasma real que ya acariciaba sus pieles. Llegaron al final del camino. Ante ellos se extendía un muelle de madera podrida que crujía como huesos viejos bajo el embate de las olas negras. No había casas, no había cabañas, solo la desolación absoluta y el mar rugiendo como una bestia hambrienta. «No hay nada, mamá», susurró Javier, dejando caer las mochilas sobre el lodo. La desesperanza en su voz fue como una puñalada en el corazón de Elena. «Tiene que haber algo», respondió ella, con la respiración entrecortada, girando la cabeza frenéticamente a todos lados. «Dios no nos trajo hasta aquí para matarnos. Busquen». Fue entonces cuando un relámpago iluminó el cielo partiendo la noche en 2. Durante esa fracción de segundo de luz blanca y cegadora, lo vieron. Al final del muelle, más allá de los botes pesqueros hundidos y las redes podridas, se mecía una silueta imponente. Era un yate, no uno de esos barcos modernos y brillantes, sino una embarcación antigua, de líneas clásicas y elegantes, que parecía haber sido aristocrática en otra vida.
Ahora estaba cubierta de lonas verdes rasgadas que ondeaban como banderas de rendición, y su casco blanco estaba manchado por el tiempo y las algas. Parecía un animal herido que había ido a morir a la orilla. «Allí», señaló Elena con el dedo tembloroso. «Vamos al barco». «Mamá, eso parece abandonado. Puede ser peligroso», advirtió Javier, mirando con desconfianza la oscuridad que emanaba del navío. «Más peligroso es quedarnos aquí a esperar la muerte, Javier. Andando». Corrieron por el muelle resbaladizo, rezando para que la madera no cediera bajo sus pies. Al llegar junto al casco del yate, vieron el nombre apenas visible bajo una capa de mugre: El Redentor. Un nombre irónico para algo que parecía tan condenado. Con una fuerza que solo una madre desesperada puede invocar, Elena ayudó a Javier a subir por la escalerilla oxidada. Luego le pasó a Lucía y finalmente al inerte Teo. Cuando ella subió, sintió que el barco se inclinaba levemente, gimiendo bajo su peso como si se quejara de la intrusión. Ya bajo la cubierta de popa, protegidos de la lluvia directa pero aún tiritando por la humedad, Elena se dejó caer al suelo de madera, abrazando a sus 3 hijos en un solo nudo humano para compartir el calor corporal. Mientras frotaba los brazos de Lucía, la mente de Elena viajó traicionera 6 meses atrás. Recordó la mansión en la ciudad, las cenas de gala, la risa fácil de Carlos, su amado esposo, el hombre perfecto, o eso creía ella. La noche que la policía tocó a su puerta a las 3 de la mañana, su vida de cristal se hizo añicos. «Su esposo ha fallecido en un accidente, señora. Iba a gran velocidad y encontramos esto en el maletero». No era dinero. Eran documentos, papeles que vinculaban a Carlos con una de las familias criminales más antiguas del país. Él no era un empresario de éxito. Era un lavador de dinero, un testaferro que había intentado huir con algo que no le pertenecía. Tras el funeral al que nadie asistió, llegaron los buitres. El banco se llevó la casa. Los amigos desaparecieron. Y luego llegaron ellos. Hombres de trajes caros y miradas vacías que interceptaron a Elena en el parque. «Tu marido se llevó algo nuestro, Elena. Un seguro de vida, búscalo. Si no aparece, tus hijos pagarán la deuda con sangre». Huyó esa misma noche. Sin dinero, rechazada por su propia familia que la acusaba de cómplice, Elena se convirtió en una sombra, moviéndose de pueblo en pueblo, durmiendo en estaciones de autobús y moteles de mala muerte, hasta que el dinero se acabó por completo y terminaron aquí, en el fin del mundo, invadiendo un barco fantasma. «Mamá, tengo hambre». El susurro de Lucía la trajo de vuelta al presente. Elena tragó el nudo en su garganta. «Lo sé, mi amor. Javier, saca la lata de leche. Haremos una pasta con un poco de agua de lluvia que recojamos. Mañana veremos qué hacemos». La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro del yate había un silencio sepulcral, denso, casi artificial. Elena encendió la linterna. El haz de luz amarilla cortó la oscuridad, revelando el salón principal del yate a través de unos cristales sucios. La puerta corrediza de cristal estaba cerrada, pero la cerradura era vieja. Elena sacó una navaja multiusos que guardaba en su bolsillo, su única arma, y forzó el mecanismo. Con un clac seco, la puerta cedió. El aire que salió del interior olía a encierro, a polvo antiguo, a madera noble y a tabaco de pipa. Un olor extrañamente familiar que le provocó un escalofrío en la nuca. «Quédense aquí en la entrada», ordenó a los niños. «Javier, cuida a tus hermanos. No entren hasta que yo les diga. Voy a revisar que no haya nadie». «Ten cuidado, mamá», dijo Javier tomando la navaja que ella le ofreció por si acaso. Elena se adentró en el salón. La linterna iluminaba muebles cubiertos con sábanas blancas que parecían espectros agazapados. Había una barra de bar con botellas llenas de polvo, una mesa de cartas con una partida a medio terminar y estanterías llenas de libros amarillentos. Todo indicaba que quienquiera que hubiera estado allí se había ido con prisa o pensaba volver pronto. Hace 30 años. Recorrió el pasillo hacia los camarotes. Vacíos. La cocina. Vacía. El baño. Vacío.
El yate estaba desierto, pero Elena no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observada. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies como si quisieran alertar a alguien de su presencia. Regresó al salón principal, un poco más tranquila. Al menos tenían un techo seco. Iba a llamar a los niños cuando, al pasar la luz de la linterna por el suelo cerca de la cabina del piloto, notó algo extraño. Una alfombra persa gruesa y pesada estaba ligeramente desplazada, como si hubiera sido arrastrada con prisa. Elena se arrodilló. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Apartó la alfombra por completo y contuvo el aliento. Allí, en el suelo de madera barnizada, había una compuerta. No era una simple tapa de motor. Era una puerta robusta, reforzada con hierro, diseñada para ocultar algo importante. Lo que llamó la atención de Elena no fue la puerta en sí, sino los 3 candados industriales que la aseguraban. Estaban oxidados, sí, pero cerrados con furia. ¿Por qué alguien pondría tanta seguridad dentro de un barco de recreo?, pensó. Acercó la cara a la madera. Sintió una corriente de aire frío que emanaba de las rendijas de la compuerta, y con ese aire vino un sonido, muy leve, casi imperceptible. Toc, toc, toc. Elena se congeló. Era el casco del barco golpeando contra el muelle. Esperó. Toc, toc, toc. No. El ritmo era constante, deliberado. Venía de abajo, de la bodega. El terror la invadió. ¿Había alguien encerrado allí abajo? ¿O era un animal? Su instinto le gritaba que tomara a sus hijos y saliera corriendo a la lluvia, pero la curiosidad y la necesidad eran más fuertes. Si había provisiones allí abajo, o algo de valor que pudiera vender para salvar a Theo, tenía que saberlo. Miró alrededor buscando algo para romper los candados. Encontró una barra de hierro vieja junto a la cabina de mando. Pesaba, pero la adrenalina la hacía sentir ligera. Regresó a la compuerta. «Si hay alguien ahí, voy a abrir», gritó, tratando de sonar amenazante, aunque su voz temblaba. Nadie respondió, solo el sonido del mar afuera y su propia respiración agitada. Elena insertó la barra de hierro en el arco del primer candado. El óxido jugó a su favor. Hizo palanca con todo el peso de su cuerpo. ¡Crack! El metal se dio con un estallido seco. Repitió la operación con el segundo. Le costó más. Se lastimó las manos, sangró un poco, pero no se detuvo. El tercer candado era el más grande. «¡Vamos!», gruñó, empujando con rabia, canalizando todo el odio hacia los que la perseguían, hacia su marido muerto, hacia la injusticia de su vida. El tercer candado saltó, llevándose un trozo de madera podrida consigo. Elena respiró hondo. Sus manos sudaban. Agarró el anillo de hierro de la compuerta y tiró hacia arriba. La puerta era pesada, como si la gravedad fuera mayor en ese punto exacto del universo. Con un gemido de esfuerzo, logró abrirla y dejarla caer hacia atrás con un estruendo. Una oscuridad absoluta se abría ante ella, un agujero negro en el suelo del salón. El olor que subió no era a podrido ni a muerte. Olía a papel viejo, a aceite de armas y a lavanda. El mismo perfume que usaba la abuela de Carlos, una mujer a la que Elena nunca conoció, pero cuya historia siempre fue un tabú en la familia. Elena dirigió el haz de luz de su linterna hacia el abismo. Lo que vio la hizo soltar la barra de hierro, que cayó rodando lejos. No era una bodega de carga vacía. La luz iluminó una habitación secreta, perfectamente conservada, forrada en terciopelo rojo. En el centro había un escritorio antiguo. Y sobre el escritorio, un objeto que Elena conocía muy bien. Un pequeño caballo de madera tallado a mano, con una pata rota. Era el juguete favorito de Carlos cuando era niño. El juguete que él le juró que había perdido en un incendio hacía 30 años. Y detrás del caballo de madera colgado en la pared del fondo de la bodega, un escudo de armas brillaba bajo la luz de la linterna. Un león dorado devorando una serpiente. Elena se tapó la boca para no gritar. Ese escudo no pertenecía a la familia humilde que Carlos decía tener. Ese era el escudo de los Montenegro, la dinastía de navieros más poderosa y corrupta del continente.
La misma familia que supuestamente había desaparecido sin dejar rastro hacía décadas. Carlos, ¿quién eras en realidad?, susurró Elena al vacío, sintiendo que el suelo bajo sus pies, literal y metafóricamente, dejaba de existir. En ese instante, un trueno sacudió el yate con violencia, y Javier gritó desde la entrada: «¡Mamá! ¡El barco se mueve! ¡Alguien soltó las amarras! ¡Querida audiencia!». La situación de Elena acaba de pasar de desesperada a terrorífica. Acaba de descubrir que su esposo le mintió toda la vida y ahora está atrapada en un barco a la deriva. ¿Qué harían ustedes? ¿Bajarían a esa bodega para descubrir la verdad o intentarían saltar del barco antes de que se aleje de la costa? Por favor, dale me gusta a este episodio si quieres que Elena luche por sus hijos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Tu comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Elena se puso de pie, tambaleándose mientras el yate comenzaba a girar, arrastrado por la corriente lejos del muelle. Corrió hacia Javier y los niños, pero al mirar por la ventana trasera hacia la costa que se alejaba, vio algo que heló su sangre más que el propio mar. En el muelle, bajo la lluvia, había una figura parada inmóvil, observándolos. Un hombre alto, vestido con un impermeable negro, que sostenía un cuchillo de caza que brillaba bajo los relámpagos. El hombre no intentaba detener el barco. Simplemente levantó la mano y les dijo adiós con un gesto lento y macabro. El yate, el Redentor, ya no era un refugio. Era una jaula flotante. Y ellos no estaban solos. El pasado de Carlos estaba allí, en la bodega, respirando bajo sus pies. Elena miró a la oscuridad de la compuerta abierta y supo que ya no había vuelta atrás. Tenía que descender. El yate El Redentor gimió bajo la presión de la corriente, un sonido metálico y profundo que vibró en los huesos de Elena. La viuda permanecía inmóvil en el umbral de la bodega abierta, con la linterna temblando en su mano y el corazón martilleando contra sus costillas. Afuera, la tormenta continuaba su danza macabra, pero el peligro real yacía allí abajo, en la oscuridad que olía a tabaco rancio y a tiempo detenido. No había vuelta atrás. El hombre del impermeable en el muelle había dejado claro que la tierra firme ya no era una opción. Estaban a la deriva, empujados hacia la boca del lobo por manos invisibles. Elena descendió los escalones de madera podrida con cautela. Cada paso levantaba una nube de polvo que brillaba bajo el haz de luz amarilla. Al llegar al fondo, el aire se sentía más pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. No era un simple almacén de carga. Lo que sus ojos contemplaban era un santuario, un despacho oculto forrado en caoba y terciopelo rojo, preservado como una cápsula del tiempo. En el centro de la estancia, un escritorio imponente dominaba el espacio, y sobre él descansaba un libro encuadernado en cuero negro con las iniciales AM grabadas en plata. La mujer se acercó, sintiendo cómo el pulso le latía en las sienes. Sus dedos rozaron la cubierta fría del libro. Al abrirlo, la caligrafía le resultó dolorosamente familiar, aunque el tono era diferente al de las notas de amor que su esposo solía dejarle en la cocina. Aquí, la letra era apresurada, angulosa, llena de furia. Yo, Alejandro Montenegro, escribo estas líneas como mi última voluntad y confesión, leyó Elena en voz alta, su voz quebrándose en el silencio sepulcral. El mundo se detuvo. Carlos no existía. El hombre con el que había compartido 10 años de su vida, el padre de sus 3 hijos, era una invención. Su verdadero nombre era Alejandro, el heredero desaparecido de la familia Montenegro, un linaje de navieros conocido en toda la costa no por su honor, sino por su crueldad y sus negocios turbios. Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Se había casado con el príncipe de un imperio criminal que creía extinto. Continuó leyendo, devorando las páginas con desesperación. Las fechas indicaban que el diario había sido escrito hacía 14 años, justo antes de que él apareciera en su pueblo con un nombre falso y una sonrisa triste.
El texto revelaba la verdad. Alejandro había descubierto que su propia madre, la matriarca Bernarda, utilizaba la flota familiar para el tráfico de personas. Horrorizado, había robado el libro mayor, el registro de todas las operaciones ilegales, y lo había escondido en este yate antes de fingir su propia muerte. Elena buscó frenéticamente en el escritorio. Si ese libro seguía aquí, era su única moneda de cambio, o su sentencia de muerte. Tiró de los cajones, arrojando papeles y plumas al suelo, hasta que sus dedos encontraron un panel falso en el fondo del último compartimento. Al presionarlo, se escuchó un clic seco. Allí estaba, un libro contable grueso y pesado, junto a una caja de metal oxidada. Abrió la caja. El brillo dorado que emanó de su interior iluminó su rostro cansado. Lingotes de oro. 5 barras macizas, suficientes para comprar una vida nueva en cualquier rincón del planeta. Pero junto al oro había algo más inquietante, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven, de mirada altiva y ojos oscuros. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer de la foto era idéntica a su hija Lucía. ¡Mamá! El grito de Javier desde la cubierta superior la arrancó de su trance. Elena guardó el diario y el libro contable dentro de su camisa, pegados a su pecho como un escudo, y subió la escalera a tropezones. Al salir a la superficie, el viento la golpeó con fuerza renovada. El yate se balanceaba violentamente, no solo por el oleaje, sino por la velocidad que había adquirido la corriente. Corrió hacia la cabina donde Javier abrazaba a sus hermanos menores. El chico tenía el rostro pálido y señalaba hacia el horizonte negro. «¡Mira, mamá, nos siguen!» Elena entrecerró los ojos contra la lluvia. A lo lejos, 2 luces potentes cortaban la oscuridad como ojos de depredador. El rugido de un motor diésel se acercaba rápidamente, superando el estruendo de los truenos. No era la guardia costera. Era una lancha rápida, negra y afilada, diseñada para la caza. «Ellos saben que estamos aquí», susurró Elena. «Saben que encontramos el secreto». La viuda tomó el mando de la situación, transformando su miedo en una fría determinación. Arrastró a los niños hacia la cocina del yate, la única habitación sin ventanas exteriores. «Escúchenme bien», dijo, agachándose para estar a la altura de sus ojos. «Javier, necesito que seas el hombre de la casa ahora mismo. Toma este cuchillo». Le entregó un cuchillo de cocina oxidado que había encontrado sobre la mesa. Las manos del adolescente temblaban, pero asintió, apretando el mango con fuerza. «Si alguien que no soy yo intenta entrar por esa puerta, atacas. No preguntes, no dudes, atacas. ¿Entendido?» «Sí, mamá», respondió él con la voz rota. Elena besó la frente de Lucía y de Teo, prometiéndoles en silencio que nadie les haría daño mientras ella respirara. Cerró la puerta de la cocina y la bloqueó con una silla. Luego regresó al salón principal. Se sentía expuesta, vulnerable, pero la rabia comenzaba a hervir en su sangre, desplazando al terror. Esos monstruos habían matado a su esposo, la habían condenado a la miseria, y ahora venían por sus hijos. El yate perseguidor estaba ya a menos de 50 metros. Un foco de luz cegadora barrió la cubierta de El Redentor, iluminando a Elena como a una actriz en un escenario trágico. Ella no se movió. Se quedó allí, de pie, con la barbilla en alto, desafiando a la luz y a la tormenta. De repente, la radio del barco cobró vida con un pitido agudo. La estática llenó el salón, seguida de una voz femenina, suave y venenosa, que pareció surgir de las mismas paredes del barco. «Buenas noches, querida nuera». Elena se giró hacia el aparato de radio empotrado en la pared. La luz roja de transmisión parpadeaba como un ojo maligno. Se acercó lentamente y tomó el micrófono, sus dedos apretando el plástico con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Sé quién eres», respondió Elena, su voz resonando con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Eres Bernarda, la madre que intentó devorar a su hijo». Hubo una pausa al otro lado, un silencio cargado de amenaza. Luego una risa suave, seca como hojas muertas, brotó del altavoz.
Veo que has encontrado la bodega. Alejandro siempre fue un sentimental, guardando recuerdos inútiles. Pero me temo que lo que tienes en tus manos no te pertenece. Esos libros son propiedad de la familia Montenegro, y la familia siempre recupera lo suyo. Elena miró a través de la ventana. La lancha negra se había colocado en paralelo al yate. Podía ver las siluetas de 3 hombres armados en la cubierta, preparándose para lanzar ganchos de abordaje. «Si dan un paso en este barco, lanzaré el libro mayor al mar», amenazó Elena. «Tengo una bengala y un tanque de gasolina a mi lado. Todo se irá al fondo del océano antes de que puedan tocarlo». Era un farol. No tenía gasolina, y la única bengala que había visto estaba en una caja sellada que no había tenido tiempo de abrir. Pero Bernarda no podía saberlo. «No seas estúpida, niña», siseó la voz en la radio perdiendo su falsa dulzura. «Estás sola en medio de la nada, con 3 mocosos que alimentar. ¿Crees que puedes negociar conmigo? Te ofrezco un trato. Entrégame los libros y el oro. A cambio, dejaré que conserves el yate y te daré suficiente dinero para desaparecer. Nadie tiene por qué salir herido esta noche». Elena miró hacia la puerta de la cocina donde se escondían sus hijos. Sabía que era una mentira. Una mujer capaz de ordenar la muerte de su propio hijo no dejaría cabos sueltos. Si entregaba los libros, los matarían a todos y hundirían el barco para borrar la evidencia. La lancha golpeó el costado de El Redentor con violencia. Los garfios de metal volaron por el aire, enganchándose en la barandilla de madera. El sonido del metal mordiendo la madera fue como un disparo. «Se acabó el tiempo de hablar», dijo Bernarda. «Mis hombres subirán a bordo. Si te resistes, mis órdenes son claras. Recuperar los documentos a cualquier costo. Los niños son prescindibles». La comunicación se cortó con un clic definitivo. Elena soltó el micrófono y corrió hacia la caja de emergencias que había visto antes, colgada junto a la puerta de la cabina de mando. Rompió el cristal con el codo, ignorando el dolor y la sangre que brotó de un corte superficial. Dentro había una pistola de bengalas y 2 cartuchos rojos. Cargó el arma con manos torpes pero rápidas. Escuchó las botas pesadas de los intrusos aterrizar sobre la cubierta de popa. Eran pasos seguros, militares. No eran simples matones, eran profesionales. Elena se deslizó hacia las sombras del pasillo, ocultándose detrás del marco de la puerta del salón. Respiró hondo, contando hasta 3 para calmar su pulso. 1, 2, 3. La puerta corrediza del salón se abrió de golpe. La lluvia y el viento invadieron el interior, trayendo consigo a 2 hombres vestidos de negro táctico. Llevaban máscaras que cubrían sus rostros y rifles colgados al hombro, aunque en sus manos empuñaban porras eléctricas, claramente con la intención de incapacitarla sin dañar la carga valiosa. «Despejado», dijo el primero, avanzando con cautela, barriendo la habitación con la luz de una linterna táctica montada en su arma. Elena esperó. Sabía que no podía enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Su única ventaja era el conocimiento del terreno y la sorpresa. Recordó un detalle del diario de Carlos. La bodega tiene una segunda entrada, una trampilla de ventilación bajo la alfombra del pasillo, pero la madera está podrida, es una trampa mortal para quien no lo sepa. La viuda salió de las sombras, levantando las manos vacías, habiendo escondido la pistola de bengalas en la parte trasera de su pantalón. «¡No disparen!», gritó, fingiendo un pánico que estaba muy cerca de ser real. «Me rindo, los libros están abajo». Los 2 hombres se giraron hacia ella. El más alto, que parecía ser el líder, avanzó un paso, bajando la porra pero manteniéndose alerta. «Sabia decisión, señora», dijo el hombre con voz ronca. «¿Dónde están los niños?» «Están encerrados en el baño», mintió ella señalando hacia la proa. «Por favor, no les hagan daño. Los libros están en la bodega, bajando esa escalera». Señaló el agujero negro en el centro del salón. Los hombres miraron hacia la apertura. La codicia y la obediencia a sus órdenes pudieron más que la precaución. «Tú vigílala», ordenó el líder a su compañero. «Yo bajaré a asegurar el paquete». El segundo hombre se quedó apuntando a Elena, mientras el líder caminaba hacia la bodega. Pero Elena había calculado mal.
El hombre no se dirigió a la escalera principal, sino que caminó por el borde, rodeando el agujero para acercarse a ella primero, desconfiado. Sus botas pesadas pisaron la alfombra persa que ocultaba la madera podrida del pasillo, justo donde Carlos había descrito la trampa. «¡Espera!», gritó Elena, pero fue demasiado tarde. Con un crujido espantoso que sonó como un disparo, el suelo cedió bajo el peso del mercenario. El hombre soltó un grito ahogado mientras caía a través del piso, desapareciendo en la oscuridad del casco inferior, seguido de una nube de astillas y polvo. El sonido de su cuerpo golpeando contra las tuberías y el metal en el fondo fue sordo y brutal. Luego, silencio. El segundo hombre, sorprendido, giró la cabeza hacia su compañero caído por una fracción de segundo. Fue todo lo que Elena necesitó. Sacó la pistola de bengalas de su espalda, apuntó al pecho del intruso y apretó el gatillo sin cerrar los ojos. El estruendo dentro del espacio cerrado fue ensordecedor. La bola de fuego roja golpeó al hombre en el chaleco táctico, derribándolo hacia atrás como si hubiera recibido una patada de un gigante. El fuego prendió instantáneamente en la tela sintética de su uniforme. El hombre gritó, rodando por el suelo, tratando desesperadamente de apagar las llamas que lo consumían. Elena no se quedó a mirar. Corrió hacia la puerta corrediza y la cerró, atrancándola de nuevo, pero sabía que esto era solo el comienzo. Había neutralizado a la primera oleada, pero Bernarda seguía allí fuera en la lancha y ahora sabría que la viuda no era una presa fácil. Desde la cocina escuchó el llanto aterrorizado de Theo. Elena se apoyó contra la puerta, respirando agitadamente, con el olor a pólvora y carne quemada llenando sus fosas nasales. Miró sus manos. Estaban negras de hollín y manchadas de sangre que no era suya. Ya no era solo Elena, la viuda desamparada. En esa noche de furia y fuego, algo antiguo y feroz había despertado dentro de ella. Se agachó y recogió el rifle que el segundo hombre había dejado caer en su agonía. Pesaba, era frío y letal. Nunca había disparado uno, pero aprendería. Por sus hijos, aprendería a matar. Afuera la bocina de la lancha de Bernarda sonó 3 veces, un sonido grave y lúgubre que anunciaba el ataque final. «Prepárense», susurró Elena a la oscuridad, «porque no voy a dejarles ni las cenizas». El yate El Redentor se mecía con violencia, sacudido no solo por la furia del mar, sino por la estela de caos que había dejado la reciente confrontación. El aire dentro del salón principal era una mezcla sofocante de humo acre, olor a carne chamuscada y el metálico aroma del miedo. El mercenario envuelto en llamas había dejado de moverse hacía minutos. Su cuerpo yacía inerte junto a la barra del bar, mientras que su compañero, tragado por las entrañas del barco, no había emitido sonido alguno desde su caída fatal. Elena, con las manos manchadas de hollín y temblorosas, sostenía el rifle de asalto contra su pecho. El peso del arma era un recordatorio brutal de que su vida anterior había muerto esa noche. Se deslizó hacia la cocina, apartando la silla que bloqueaba la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con 3 pares de ojos que la miraban desde la penumbra, iluminados apenas por los relámpagos que destellaban a través de las claraboyas. «¿Mamá?», susurró Javier bajando el cuchillo oxidado que empuñaba con nudillos blancos. Su voz era un hilo de angustia. Elena se arrodilló frente a ellos, dejando el rifle en el suelo con cuidado. Abrazó a sus hijos con una ferocidad que buscaba fusionarlos en un solo ser, protegerlos con su propia piel de la pesadilla que los rodeaba. «Escúchenme bien», dijo, mirándolos uno por uno, intentando transmitir una calma que no sentía. «Hemos ganado un poco de tiempo, pero esos hombres volverán. Necesito que sean valientes, más valientes que nunca». «¿Por qué nos hacen esto?», preguntó Lucía, sus mejillas surcadas por lágrimas sucias. «Porque quieren lo que papá nos dejó», respondió Elena, acariciando el cabello de su hija, que le recordaba tanto a la mujer de la fotografía maldita. «Pero no se lo vamos a dar. Este barco es nuestra fortaleza ahora». De repente, un golpe sordo resonó en el casco de babor,
seguido de un chirrido metálico que hizo vibrar los dientes de Elena. La lancha de Bernarda no se había ido. Estaba maniobrando, buscando un punto débil. La viuda sabía que la paciencia de su suegra se había agotado. El siguiente ataque no sería un intento de abordaje sigiloso, sería una guerra total. Elena se puso de pie, recuperando el rifle. «Javier, ven conmigo. Lucía, quédate aquí con Teo y no hagas ruido, pase lo que pase». El adolescente asintió, tragando saliva, y siguió a su madre hacia el salón. La escena era dantesca, pero no había tiempo para el horror. Elena se acercó a la ventana rota. La lluvia había amainado ligeramente, permitiéndole ver la silueta oscura de la lancha enemiga, que ahora se mantenía a una distancia prudente, como un tiburón calculando su próxima embestida. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Javier, mirando el cuerpo calcinado en el suelo con una mezcla de repulsión y fascinación mórbida. «Vamos a usar su propia codicia en su contra», murmuró Elena, su mente trabajando a toda velocidad, conectando los puntos de los secretos que había descubierto en el diario de Carlos. Papá escribió que este barco tiene un sistema de defensa, unos compartimentos estancos que pueden inundarse para estabilizar la nave en tormentas extremas, o para hundirla si es necesario. ¿Quieres hundir el barco?». Javier la miró con pánico. «No, quiero que ellos crean que lo haremos». Elena corrió hacia el panel de control del puente de mando. Entre la maraña de cables y relojes viejos, encontró una serie de interruptores rojos protegidos por tapas de plástico. Según el manual que había visto en la bodega, estos activaban las bombas de achique y las válvulas de fondo. «Javier, busca las bengalas que quedan. Si intentan acercarse, dispara al aire. Necesito que piensen que estamos armados hasta los dientes». Mientras su hijo corría a cumplir la orden, Elena tomó el micrófono de la radio. Sabía que Bernarda estaba escuchando, esperando el momento de debilidad. «Bernarda», llamó Elena, su voz firme y fría. «Sé que me escuchas. Tus hombres fallaron. Uno está muerto y el otro... Bueno, digamos que el barco se lo comió». Hubo un silencio prolongado, solo roto por la estática. Finalmente, la voz de la matriarca respondió, esta vez sin rastro de burla, solo con una ira helada. «Has cometido un error fatal, niña. Has derramado sangre, Montenegro. Ahora no habrá trato, no habrá piedad». «No quiero tu piedad», interrumpió Elena. «Quiero que me escuches. He encontrado las válvulas de fondo. Si veo que esa lancha se acerca 1 metro más, abriré las compuertas. El Redentor se irá al fondo con el libro mayor, el oro y todos los secretos de tu familia, y nosotros nos iremos con él. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por orgullo?». Era un farol desesperado. Elena jamás ahogaría a sus hijos, pero Bernarda no podía saber hasta dónde llegaba la locura de una madre acorralada. La respuesta tardó en llegar. Elena contuvo el aliento, rezando para que la codicia de la anciana fuera más fuerte que su sed de venganza. «Tienes 5 minutos», dijo Bernarda finalmente, su voz tensa como una cuerda de violín. «5 minutos para sacar a tus bastardos a la cubierta con las manos en alto y entregar los libros. Si no lo haces, volaremos el barco en pedazos y recogeremos los papeles de entre los restos flotantes». La comunicación se cortó. Elena soltó el micrófono y miró el reloj del panel. 5 minutos. 300 segundos para encontrar una salida imposible. «Mamá, mira esto». Javier la llamó desde la entrada de la bodega. Había estado hurgando en las cajas de suministros que los mercenarios habían ignorado. En sus manos sostenía un objeto cilíndrico y pesado, envuelto en papel encerado. No era una bengala. Era dinamita, vieja, sudorosa, inestable, pero dinamita al fin y al cabo. Carlos había preparado este barco para desaparecer, y eso incluía no dejar rastros si era capturado. Elena miró los cartuchos de explosivos y luego a la lancha enemiga. Una idea loca, suicida, comenzó a formarse en su mente. «Javier, ¿sabes nadar bien?», preguntó mirándolo a los ojos. «Sí, mamá». «¿Por qué?». «Porque vamos a necesitar un milagro, y tú vas a ser parte de él». Elena explicó su plan rápidamente. Era arriesgado, casi imposible, pero era su única carta.
Usarían la balsa salvavidas automática que estaba en la popa como señuelo. Pondrían los explosivos dentro, configurados para detonar con un temporizador improvisado usando una de las bengalas. Mientras la atención de Bernarda se centraba en la supuesta rendición, ellos saltarían al agua por el lado opuesto, usando los chalecos salvavidas oscuros para camuflarse en la noche, y tratarían de llegar a la costa nadando, aprovechando que la corriente los había acercado a unos islotes rocosos que Elena había vislumbrado entre los relámpagos. Pero había un problema. Alguien tenía que quedarse para lanzar la balsa y asegurarse de que los vieran salir, o al menos que vieran las siluetas. «Yo lo haré», dijo Javier irguiéndose con una valentía que le quedaba grande a sus 14 años. «No», gritó Elena, agarrándolo por los hombros. «Tú te llevas a tus hermanos, yo me quedo. Yo lanzaré la balsa y luego saltaré detrás de ustedes. Mamá, si te quedas te matarán antes de que toques el agua», argumentó el chico con lágrimas de frustración. «Necesitan verte a ti para creer que nos rendimos. Si salgo yo con los niños, dudarán. Tú tienes que ser la distracción». Elena sabía que tenía razón, pero cada fibra de su ser se rebelaba contra la idea de separarse de ellos. Sin embargo, el tiempo se agotaba. Quedaban 2 minutos. «Está bien», dijo con el corazón roto, «pero prométeme algo. Si no llego, si no me ves salir del agua, no mires atrás. Nadas hacia esas rocas y no paras hasta que estés en tierra firme. Buscas a la policía, buscas ayuda y les entregas esto». Sacó el diario de Carlos de su pecho y se lo metió a Javier dentro de su chaqueta, protegiéndolo con una bolsa de plástico. «Es tu herencia, Javier. Es la verdad. Úsala para destruir a esa bruja». Se abrazaron una última vez, un abrazo breve y desesperado. Elena corrió hacia la popa con los explosivos, mientras Javier despertaba a sus hermanos y los preparaba para saltar por la borda de babor, lejos de la vista de la lancha. Elena preparó la balsa. Colocó los cartuchos de dinamita en el centro, junto con una bengala de mecha lenta que encendió con manos temblorosas. La mecha siseó, una serpiente de fuego prometiendo destrucción. Empujó la balsa al agua. El dispositivo se infló con un estruendo de gas comprimido, un blanco perfecto en la oscuridad. «¡Aquí tienen sus malditos papeles!», gritó Elena hacia la lancha, lanzando al aire un puñado de hojas de un libro viejo cualquiera que había tomado de la estantería, dejando que el viento las esparciera como confeti. Bernarda, desde el puente de su barco, vio la balsa y las hojas volando. Sonrió creyendo que había ganado. «Recojan eso», ordenó a sus hombres, «y disparen a matar si intentan huir». La lancha aceleró hacia la balsa salvavidas, ignorando el yate por un momento crucial. Elena aprovechó esa distracción para correr hacia el lado opuesto, donde Javier y los niños ya estaban en el agua, luchando contra las olas negras. Elena trepó por la barandilla, miró hacia atrás una última vez, hacia el Redentor, su refugio y su prisión, y saltó. El agua helada le robó el aliento, golpeándola como un martillo. Se sumergió en la oscuridad salada, pataleando frenéticamente para salir a la superficie. Al emerger, buscó desesperadamente las cabezas de sus hijos entre la espuma. «¡Javier!», gritó escupiendo agua. «¡Aquí!». La voz de su hijo llegó desde unos metros a su izquierda. Elena nadó hacia ellos con todas sus fuerzas. Justo cuando sus manos tocaron el chaleco de Lucía, el mundo detrás de ellos estalló. La lancha de Bernarda había llegado a la balsa. Al intentar engancharla, el movimiento detonó la bengala, que a su vez encendió la dinamita vieja y sudorosa. La explosión fue un sol artificial en medio de la noche. Una columna de fuego y agua se elevó hacia el cielo, destrozando la proa de la lancha enemiga y lanzando escombros ardientes en todas direcciones. La onda expansiva golpeó a Elena y a los niños, empujándolos bajo el agua, revolcándolos como muñecos de trapo. Cuando Elena volvió a salir a la superficie, aturdida y sorda, vio que la lancha de Bernarda ardía furiosamente, escorándose hacia un lado. Gritos de hombres se mezclaban con el rugido del fuego. El Redentor, aunque intacto, se alejaba a la deriva, un testigo silencioso de la batalla.
pero no había tiempo para celebrar. Estaban en el agua, en medio de una tormenta, y la costa aún estaba lejos. ¡Naden!, gritó Elena, agarrando a Theo, que lloraba histérico. ¡Naden hacia las rocas! Mientras luchaban contra la corriente, Elena vio algo que la heló más que el agua del mar. De entre el humo y las llamas de la lancha enemiga, una figura se erguía en la popa que aún flotaba. Bernarda, con el rostro manchado de hollín y la ropa desgarrada, la miraba. No había muerto, y en su mano sostenía un rifle de francotirador con mira nocturna. La anciana levantó el arma, apuntando con una calma terrorífica hacia las cabezas que flotaban en el agua. La caza no había terminado, apenas comenzaba. El disparo rompió la superficie del agua a escasos centímetros de la cabeza de Lucía, produciendo un silbido agudo que se clavó en los tímpanos de Elena como una aguja de hielo. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. La madre empujó a su hija bajo la superficie, usando su propio cuerpo como escudo humano, mientras el mar negro y agitado las engullía. Arriba, el rifle de Bernarda escupió fuego nuevamente, buscando carne blanda entre la espuma y las olas. La matriarca no disparaba para asustar, disparaba para ejecutar. Elena pataleó con desesperación, luchando contra el peso de su ropa empapada y el terror que amenazaba con paralizar sus extremidades. Bajo el agua, el mundo era un caos de burbujas y oscuridad, pero al menos las balas perdían su fuerza letal. Emergió segundos después, boqueando en busca de aire, con el sabor salobre inundando su boca. «No paren. Bajo el agua si disparan de nuevo», gritó, escupiendo sal y rabia. Javier nadaba con una fuerza que no parecía corresponder a su edad, remolcando a Theo, quien se aferraba al cuello de su hermano con un pánico silencioso y absoluto. Las olas, que antes eran enemigas, ahora se convirtieron en aliadas, levantando muros de agua entre ellos, y la lancha humeante donde la vieja bruja intentaba recargar su arma. La explosión había dañado la embarcación de los perseguidores, escorándola hacia estribor, lo que dificultaba la puntería de Bernarda, pero el motor seguía rugiendo, tosiendo humo negro, pero impulsando a los asesinos hacia ellos. «¡Hacia las rocas! Allí no pueden seguirnos con el bote», ordenó Elena, señalando los dientes de piedra negra que sobresalían del mar a unos 50 metros. Eran islotes volcánicos, afilados y peligrosos, conocidos por los locales como los colmillos. La travesía fue una agonía. Cada brazada era un combate contra la corriente que intentaba arrastrarlos mar adentro. Elena sentía que sus músculos ardían, que sus pulmones iban a estallar, pero la imagen de la mira telescópica de Bernarda le inyectaba una dosis de adrenalina sobrenatural. Finalmente, sus dedos rozaron la superficie rugosa y cortante de la primera roca. El dolor fue inmediato. Los percebes y las aristas de piedra le rasgaron la piel de las manos, pero ella no soltó el agarre. Izó a Lucía sobre una plataforma de piedra resbaladiza. Luego ayudó a Javier a subir con el pequeño. Una vez fuera del agua, se arrastraron como criaturas anfibias hacia una grieta profunda en la pared del acantilado, buscando refugio de la lluvia de plomo y agua. La grieta resultó ser la entrada a una cueva marina, una boca oscura que exhalaba un aire frío y húmedo. Se adentraron lo suficiente para quedar fuera de la vista directa desde el mar. Elena se desplomó sobre el suelo de arena húmeda, abrazando a sus 3 hijos, todos temblando violentamente por la hipotermia y el shock. «¿Se han ido?», preguntó Theo con los dientes castañeteando tan fuerte que apenas se le entendía. «No, mi amor, no se irán», respondió Elena, quitándose la chaqueta empapada para escurrirla y volver a cubrir al niño. «Pero aquí estamos seguros por ahora. Esa lancha no puede acercarse a las rocas sin destrozarse el casco». Javier, que había estado protegiendo el paquete de plástico bajo su ropa con celo religioso, lo sacó con manos temblorosas. El diario de Carlos estaba seco. El chico encendió la pequeña linterna impermeable que llevaba en el bolsillo, uno de los pocos objetos útiles que habían salvado del naufragio. «Mamá, mira esto», dijo Javier, su voz resonando con eco en las paredes de piedra. «Papá, menciona este lugar».
Elena se acercó ignorando el dolor de sus rodillas sangrantes. Javier iluminó una página marcada con un doblez en la esquina superior. El mapa dibujado a mano mostraba la costa, el muelle donde habían encontrado el yate, y marcado con una X roja el grupo de islotes donde se encontraban ahora. «La cueva del contrabandista», leyó Javier en voz baja. «Si alguna vez tengo que huir de mi madre, este será mi punto de extracción. He dejado suministros de emergencia en la gruta norte, detrás de la formación que parece una calavera. La marea sube rápido, pero hay un túnel superior que conecta con tierra firme». Elena miró a su alrededor, iluminando la cueva con la linterna. Las formaciones rocosas proyectaban sombras monstruosas, pero al fondo, efectivamente, una estalagmita deforme se asemejaba a un cráneo humano. Carlos, o mejor dicho, Alejandro Montenegro, había planeado cada paso de su huida hacía décadas. Incluso muerto, su esposo seguía protegiéndolos. «Busquen detrás de esa roca», ordenó Elena, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Corrieron hacia el fondo de la cueva. Detrás de la formación rocosa, encontraron un baúl de metal sellado herméticamente, cubierto de polvo y guano de murciélago, pero intacto. Javier y Elena forzaron los cierres oxidados con una piedra. Al abrirlo, encontraron mantas térmicas, latas de comida, botellas de agua y, lo más importante, un botiquín de primeros auxilios y otra pistola de bengalas. «Gracias, Carlos», susurró Elena al vacío, envolviendo a Teo en una de las mantas plateadas. Pero la paz fue efímera. Un sonido mecánico distinto al de la lancha comenzó a vibrar en el aire exterior, amplificado por la acústica de la cueva. Era el zumbido de un motor más pequeño, más ágil. Elena se arrastró sigilosamente hacia la entrada de la gruta y miró hacia afuera. El corazón se le cayó a los pies. La lancha grande de Bernarda se había detenido a una distancia segura, pero de su costado habían bajado una Zodiac, un bote inflable negro con motor fuera de borda. En él iban 3 hombres armados hasta los dientes, y sentada en la proa como una reina de la muerte, iba Bernarda, con el rifle cruzado sobre las rodillas. Venían hacia los islotes. Venían a terminar el trabajo personalmente. «Saben que estamos aquí», dijo Elena retrocediendo hacia sus hijos. «Han bajado el bote auxiliar. Llegarán en 2 minutos». Javier miró hacia arriba, hacia el techo de la cueva. «El diario dice que hay un túnel superior», recordó el muchacho, iluminando las paredes. Allí, a unos 4 metros de altura, una abertura estrecha se vislumbraba en la roca. Era difícil de alcanzar, una escalada peligrosa por la piedra mojada y resbaladiza. «Javier, sube primero. Yo te paso a Teo», instruyó Elena con urgencia. El sonido del motor de la Zodiac se hizo ensordecedor. Ya estaban en la orilla de las rocas. Escucharon voces masculinas gritando órdenes y el chapoteo de botas saltando al agua poco profunda. «¡Rápido!», siseó Elena. Javier trepó con agilidad, sus dedos buscando grietas en la roca. Llegó al borde del túnel y se giró, extendiendo los brazos. Elena levantó a Teo todo lo que pudo. El niño lloraba en silencio, aterrorizado. Javier lo agarró por las muñecas y lo izó hacia la oscuridad del túnel superior. Luego fue el turno de Lucía. La niña resbaló una vez, raspándose la pierna, pero su hermano la sostuvo con firmeza. Solo quedaba Elena. Escuchó pasos en la arena a la entrada de la cueva. Las luces de las linternas tácticas de los mercenarios comenzaron a barrer las paredes, acercándose a su posición. «Ahí están las huellas», gritó una voz ronca. «Están dentro». Elena miró hacia arriba. Javier tenía la mano extendida. «Mamá, dame la mano», suplicó él. Elena saltó, agarrándose de una saliente de roca. Sus pies patinaron en el musgo. Javier le agarró la muñeca, tirando con todas sus fuerzas, pero Elena era mucho más pesada que los niños, y la ropa mojada la lastraba. En ese instante, un haz de luz iluminó sus piernas colgando. «¡La tengo!», gritó uno de los hombres abajo. Un disparo resonó en la cueva, amplificado 100 veces por el eco. La bala impactó en la roca a centímetros del pie de Elena, enviando esquirlas de piedra a su piel. «¡Sube, mamá, sube!»,
gritó Javier llorando de esfuerzo. Elena gruñó, canalizando cada gramo de instinto maternal, y con un impulso final logró arrastrar su cuerpo hacia el borde del túnel superior. Rodó hacia la oscuridad justo cuando una ráfaga de disparos acribillaba el borde de la cornisa, donde había estado su cabeza un segundo antes. «¡Sigan subiendo! ¡No paren!». Empujó a los niños por el pasadizo estrecho. El túnel ascendía en espiral por el interior del islote volcánico. Era claustrofóbico, oscuro y olía a azufre. Podían escuchar los gritos de frustración de los hombres abajo y las órdenes histéricas de Bernarda exigiendo que treparan tras ellos. «No se escaparán, ratas inmundas». La voz de la suegra resonó por el hueco de piedra como la de un demonio en un pozo. «No tienen salida». Pero Bernarda se equivocaba. Al final del túnel vieron una luz grisácea. Salieron a la superficie, a la cima del islote, bajo la lluvia torrencial. Estaban a 30 metros sobre el mar embravecido, pero lo que vieron al otro lado los dejó helados. El islote no estaba conectado a tierra firme. El puente de roca natural que Carlos había dibujado en su mapa se había derrumbado hacía años. Ante ellos solo había un abismo de espuma y olas furiosas que los separaba de la costa por más de 20 metros. Y detrás, escuchaban las botas de los asesinos, arañando la piedra, subiendo por el túnel. Estaban atrapados en la cima del mundo, entre el precipicio y los monstruos. Javier miró el mapa, confundido y desolado. El puente ya no está. Papá no sabía que se había caído. «Estamos muertos, mamá». Elena se acercó al borde del precipicio, miró hacia abajo, al mar que golpeaba contra las rocas, y luego miró hacia la costa inalcanzable, y entonces vio algo. Un cable de acero oxidado, casi invisible en la noche, que se extendía desde una vieja torre de vigilancia en ruinas, en la cima del islote hasta un poste en la tierra firme. Era un antiguo sistema de transporte de carga, una tirolesa improvisada que los contrabandistas usaban para mover mercancía sin tocar el agua. «¿Aguantará?», preguntó Lucía, siguiendo la mirada de su madre. «Tiene que aguantar», dijo Elena. Tomó el cinturón de cuero grueso que llevaba Javier y el suyo propio. «Vamos a deslizamos. ¿Y si se rompe? Si se rompe, caemos al mar. Si nos quedamos, morimos aquí». La cabeza del primer mercenario asomó por el agujero del túnel a sus espaldas. Elena no dudó. Levantó la pistola de bengalas que habían encontrado en el baúl de Carlos y apuntó directamente a la cara del hombre. «¡Atrás!», gritó y apretó el gatillo. La bengala golpeó al hombre en el hombro, derribándolo hacia atrás, cayendo sobre sus compañeros que venían subiendo, creando un tapón humano de gritos y fuego en el estrecho pasadizo. Eso les daría unos segundos, quizás un minuto. Elena ató los cinturones alrededor del cable oxidado. «Agárrense a mí, fuerte, como si fueran parte de mi piel», ordenó a sus hijos. Con Teo atado a su pecho con la manta térmica y Javier y Lucía aferrados a su cintura y cuello, Elena miró el abismo negro bajo sus pies. El cable chirrió con el viento, una canción de metal cansado. «Allá vamos», susurró y saltó al vacío. El chirrido del metal contra el metal fue un grito agónico que rasgó la noche. Elena y sus 3 hijos se convirtieron en un péndulo humano suspendido sobre el abismo, deslizándose a una velocidad vertiginosa por el cable de acero oxidado que conectaba el islote con la tierra firme. El viento aullaba en sus oídos y abajo el mar negro rugía, esperando devorarlos si el viejo sistema de los contrabandistas fallaba. «No miren abajo», gritó Elena, apretando los ojos y aferrándose al cinturón de cuero que servía de arnés improvisado. Sus manos sangraban por la fricción, pero el dolor era un detalle insignificante comparado con el terror de la caída. A mitad de camino, el cable se sacudió violentamente. Un disparo había impactado en el poste de anclaje del islote, haciendo vibrar la línea de vida como la cuerda de una guitarra gigante. Bernarda y sus hombres habían llegado a la cima. «¡Corten el cable!», escucharon el grito histérico de la matriarca a través del viento. «¡Que se estrellen contra las rocas!». Elena miró hacia atrás por un segundo.
Vio las siluetas de los mercenarios golpeando el anclaje con las culatas de sus rifles y machetes. El cable comenzó a deshilacharse. Un hilo de acero saltó, luego otro. La tensión disminuyó y la trayectoria de su descenso se hizo más pronunciada y rápida. ¡Agárrense!, aulló Elena. El suelo se acercaba a una velocidad mortal. No iban a llegar al poste de la costa. Iban a estrellarse contra la ladera del acantilado unos metros antes. Elena giró su cuerpo en el aire, protegiendo a Theo y a Lucía con su espalda, preparándose para absorber el impacto. Chocaron contra la tierra húmeda y los arbustos espinosos con un golpe brutal. Rodaron por la pendiente de barro, una maraña de extremidades y gritos, hasta detenerse contra el tronco de un árbol caído. El cable, cortado finalmente en el otro extremo, pasó silbando sobre sus cabezas como un látigo gigante, perdiéndose en el mar. Elena se quedó inmóvil un segundo, comprobando mentalmente si estaba viva. Le dolía todo el cuerpo, tenía cortes en la cara y el brazo izquierdo le pulsaba con un dolor agudo, pero podía moverse. ¿Están bien?, jadeó, buscando a sus hijos en la oscuridad. Javier se incorporó, limpiándose el barro de los ojos. Creo que sí. Theo está llorando, pero se mueve. Lucía se golpeó la rodilla. Desde el islote a lo lejos vieron las luces de las linternas apuntando hacia ellos. Bernarda no podía seguirlos por el cable, pero la lancha y el bote Zodiac aún estaban operativos. Tardarían unos minutos en rodear los islotes y llegar a la playa, pero llegarían. La cacería continuaba en tierra firme. «Tenemos que movernos», dijo Elena, ayudando a Lucía a levantarse. La niña cojeaba, pero apretó los dientes con valentía. «Estamos cerca de la carretera vieja. Si llegamos al pueblo, podremos escondernos o pedir ayuda». Se adentraron en el bosque costero, una espesura de pinos y matorrales azotados por la tormenta. El terreno era traicionero, lleno de raíces y fango. Cada paso era una lucha. Elena cargaba a Theo, cuyo peso parecía haberse triplicado por el cansancio, mientras Javier ayudaba a su hermana. Tras 10 minutos de marcha agónica, vieron luces a través de los árboles. No eran faros de coches, sino las ventanas iluminadas de una vieja estructura de piedra, una ermita abandonada o una casa de guardabosques en ruinas. Al acercarse, Elena reconoció el lugar por las descripciones del diario de Carlos. Era la antigua capilla de la familia Montenegro, construida hacía un siglo en los terrenos que colindaban con la costa. Un lugar que, irónicamente, ahora sería su último refugio. La puerta de madera maciza estaba cerrada, pero la madera alrededor de la cerradura estaba podrida. Elena y Javier empujaron con todas sus fuerzas hasta que los goznes cedieron. Entraron tropezando en la nave principal, un espacio vacío y polvoriento, iluminado apenas por la luna que se filtraba a través de las vidrieras rotas. «Javier, bloquea la puerta con esos bancos», ordenó Elena, depositando a Theo sobre el altar de piedra. «Lucía, busca si hay otra salida». Mientras sus hijos obedecían, Elena se derrumbó junto al altar, sacando el diario y el libro mayor de su ropa. Estaban a salvo, por ahora. Pero sabía que Bernarda no se detendría ante una puerta de madera. Necesitaban un arma, algo más definitivo que una pistola de bengalas. Sus ojos recorrieron la capilla, estatuas de santos sin cabeza, velas derretidas hace años. Y entonces lo vio. Detrás del altar, oculto bajo una lona gris, había algo voluminoso. Elena se acercó y tiró de la tela. Contuvo el aliento. Era un generador eléctrico industrial, conectado a un sistema de cables que bajaban ¿hacia dónde? Siguió los cables con la mirada hasta una trampilla en el suelo del ábside. «La cripta», susurró, recordando un pasaje del diario que había leído en el barco, pero que no había entendido hasta ahora. «Si alguna vez tengo que volver a casa para destruir a mi madre, la capilla es la clave. He conectado el sistema de drenaje de la cripta a los depósitos de combustible de la vieja caldera. Un solo chispazo y todo el subsuelo se convertirá en un infierno». Carlos no solo había planeado su huida, había preparado una trampa mortal
para su propia familia si alguna vez intentaban usar este lugar sagrado para sus negocios sucios. Golpes violentos en la puerta principal sacaron a Elena de sus pensamientos. «¡Abran!», gritó la voz de un mercenario. «Sabemos que están ahí. No tienen salida». Elena miró a sus hijos. Estaban acurrucados en una esquina, aterrorizados. Ya no podían correr más. Lucía no podía caminar. Teo estaba al límite. Era el momento de dejar de huir y empezar a luchar. «Javier», llamó Elena, su voz extrañamente calmada. «Ven aquí. Necesito que me ayudes a conectar estos cables». «¿Qué vas a hacer, mamá?» «Voy a enviar una señal al infierno para que vengan a buscar a tu abuela», respondió ella, pelando los cables del generador con los dientes. Los golpes en la puerta se convirtieron en hachazos. La madera comenzó a astillarse. Vieron la hoja brillante de un hacha atravesar la puerta, creando una hendidura de luz y violencia. Elena trabajó frenéticamente. Conectó los cables del generador a la vieja caja de fusibles de la capilla. Si el diario de Carlos decía la verdad, al encender el generador, la sobrecarga eléctrica no encendería las luces, sino que detonaría los vapores de combustible acumulados en los túneles subterráneos que conectaban la capilla con la mansión de los Montenegro, situada a solo 1 kilómetro colina arriba, y colapsaría el suelo alrededor de la ermita, creando una barrera de fuego. «¡Están entrando!», gritó Lucía. La puerta cedió con un estruendo final. 3 hombres armados irrumpieron en la capilla, seguidos por Bernarda, que caminaba con una cojera pronunciada, pero con la mirada intacta de un depredador. «Se acabó el juego, no era mía», dijo la anciana, levantando su rifle. «Entrégame los libros y quizás te deje rezar una última oración antes de morir». Elena se puso de pie frente al altar, con los cables en una mano y el interruptor del generador en la otra. Sus hijos estaban detrás de ella, protegidos por la pesada mesa de piedra. «Tienes razón, Bernarda», dijo Elena mirándola a los ojos. «Se acabó el juego. Pero tú no eres quien pone las reglas». La matriarca rió, una risa seca y despectiva. «¿Qué vas a hacer? ¿Electrocutarnos con esa chatarra? Eres patética. Mátala», ordenó a sus hombres. Los mercenarios levantaron sus armas. Elena no dudó. «¡Al suelo!», gritó a sus hijos, y bajó la palanca del generador. El viejo motor rugió, tosiendo humo negro. Una chispa azul cegadora saltó de la caja de fusibles. Por un segundo no pasó nada. Bernarda sonrió. Y entonces el suelo bajo sus pies tembló. Un rugido profundo, como el de una bestia despertando en las entrañas de la tierra, sacudió la capilla. Las losas de piedra del suelo comenzaron a agrietarse. Los túneles subterráneos llenos de vapores de combustible acumulados durante décadas detonaron en cadena. La explosión no fue hacia arriba, sino hacia adentro. El suelo de la entrada, donde estaban Bernarda y sus hombres, colapsó súbitamente hacia la cripta en llamas. «¡No!», gritó Bernarda, perdiendo el equilibrio mientras el mundo se abría bajo sus pies. Los mercenarios cayeron al abismo de fuego y escombros, disparando sus armas al aire en pánico inútil. Bernarda intentó agarrarse al borde del abismo, sus uñas arañando la piedra, pero la tierra cedió. Su mirada se cruzó con la de Elena por última vez, una mezcla de odio puro y terror absoluto, antes de desaparecer en la oscuridad ardiente. La onda expansiva lanzó a Elena y a los niños contra la pared del fondo. El techo de la capilla comenzó a derrumbarse, lloviendo vigas y polvo. «¡Afuera!». «¡Por la sacristía!», gritó Elena, levantándose a duras penas. Salieron por la pequeña puerta trasera, justo cuando la nave principal de la capilla se desplomaba sobre sí misma, sellando la tumba de Bernarda Montenegro y sus secuaces bajo toneladas de piedra y fuego. Cayeron sobre la hierba mojada, tosiendo y jadeando, mientras la estructura ardía a sus espaldas, iluminando la noche con una pira funeraria digna de una tragedia griega. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el crepitar de las llamas y la lluvia suave que comenzaba a caer de nuevo. ¿Se acabó?», preguntó Javier mirando el fuego con incredulidad.
Elena se abrazó a sus hijos, sintiendo sus corazones latir contra el suyo. Estaban vivos, magullados, sangrando, exhaustos, pero vivos. Sí, susurró Elena, besando la cabeza de Theo. Se acabó. Pero entonces vieron luces azules y rojas parpadeando a través de los árboles. Sirenas, muchas sirenas. La explosión había sido vista y oída a kilómetros. La policía, los bomberos, la Guardia Civil. El mundo real finalmente llegaba a punta del diablo. Elena se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las ruinas. Tomó el libro mayor y el diario de Carlos, que habían sobrevivido al agua, al fuego y a la muerte. Javier, toma la mano de tu hermana. Vamos a recibir a las autoridades. ¿Qué les vamos a decir, mamá?, preguntó Lucía, asustada por las luces parpadeantes. Elena miró el libro en sus manos. La prueba de todos los crímenes de la familia Montenegro, la llave de la libertad de sus hijos y de la justicia para su esposo. Les vamos a decir la verdad, respondió Elena con una fuerza nueva en su voz. Les vamos a contar una historia sobre un yate, un secreto y una familia que ya no tiene miedo. Caminaron hacia las luces, dejando atrás las ruinas humeantes y el pasado que había intentado devorarlos. Elena ya no era solo una viuda huyendo, era una sobreviviente, una guerrera y sobre todo, una madre que había vencido al diablo en su propia casa. Las luces giratorias de las patrullas teñían la lluvia de rojo y azul, creando un caleidoscopio de urgencia que rompía la oscuridad de la noche. Elena no corrió, ni siquiera intentó esconderse. Se quedó allí, de pie en el linde del bosque, con sus 3 hijos aferrados a sus piernas como náufragos a una roca sólida, observando con una calma sobrenatural cómo los bomberos luchaban contra el infierno que consumía las ruinas de la capilla y la entrada a los túneles subterráneos. El calor del incendio le golpeaba el rostro, secando las lágrimas y la lluvia, pero por dentro sentía un frío que solo la justicia podría calentar. Un inspector de policía, un hombre de rostro cansado, gabardina empapada y mirada severa, se acercó a ellos con la mano apoyada preventivamente en la funda de su arma. Caminaba con cautela, evaluando la escena dantesca, pero su postura se relajó ligeramente al ver el estado lamentable de la mujer y los niños, cubiertos de barro, hollín y sangre seca. «Manos arriba», ordenó el oficial, aunque su voz titubeó un instante ante la imagen de fragilidad que proyectaba la familia. «Identifíquese ahora mismo». Elena levantó la barbilla con una dignidad que parecía impropia de alguien que acababa de salir de una tumba de fuego. El miedo, ese compañero constante que la había perseguido durante meses, había desaparecido, incinerado en el mismo fuego que se había tragado a Bernarda Montenegro. Soltó suavemente la mano de Javier y dio un paso al frente, extendiendo hacia el policía el paquete envuelto en plástico que contenía el libro mayor y el diario de cuero negro. «Soy Elena, viuda de Alejandro Montenegro», dijo con una claridad que cortó el aire húmedo de la noche, «y vengo a denunciar un asesinato, el de mi esposo, ocurrido hace 6 meses, y el intento de ejecución de mis 3 hijos esta misma noche». El inspector tomó los libros con desconfianza. Al abrir el primero y ver los nombres, las fechas y las cifras escritas con una caligrafía meticulosa, sus ojos se abrieron con incredulidad. Tenía en sus manos la caída de todo un imperio, la prueba irrefutable de décadas de corrupción, lavado de dinero y crímenes que habían permanecido impunes bajo la sombra del poder. «Señora», susurró el oficial, mirando alternativamente el libro y las ruinas humeantes donde yacía la mujer más poderosa de la región. «¿Sabe usted lo que es esto? Esto hará caer cabezas muy importantes». «Es la verdad», respondió Elena, mirando a sus hijos, «y es el precio de nuestra libertad». Los días siguientes fueron un torbellino mediático y judicial que sacudió los cimientos del país. La noticia del colapso de la capilla y el hallazgo de los túneles de contrabando llenó las portadas de todos los periódicos. Los equipos forenses recuperaron los cuerpos de los mercenarios y 3 días después confirmaron la identidad de Bernarda Montenegro entre los escombros. La llamada Dama de Hierro había caído en su propia trampa, víctima de la misma avaricia que había alimentado su vida.
Pero fue el libro mayor lo que realmente destruyó el legado de la familia. Las pruebas eran tan contundentes que ningún abogado, por caro que fuera, pudo detener la marea. Jueces, políticos y empresarios corruptos fueron expuestos uno tras uno en una reacción en cadena que limpió la región. La inmensa fortuna de los Montenegro fue congelada y embargada por el Estado. Sin embargo, el diario de Carlos, o mejor dicho, de Alejandro, sirvió como un testamento hológrafo válido ante la ley. En él dejaba claro que cualquier activo limpio, cualquier propiedad no manchada por el crimen, pertenecía a sus hijos legítimos. Además, estaba el oro. Las 5 barras de oro puro que Elena había rescatado de la caja fuerte del yate no estaban registradas en ningún libro de cuentas ilegal. Eran los ahorros personales de Alejandro, ocultos durante décadas, fruto de inversiones limpias antes de huir. Legalmente, eran una herencia legítima. Elena no pidió mansiones ni títulos nobiliarios, solo pidió una cosa a cambio de su colaboración total, que se limpiara el nombre de su esposo. Y así fue. El mundo supo finalmente que Alejandro no era un criminal, sino el hombre que había intentado detener la maquinaria desde dentro y que había muerto por ello. 6 meses después, el sol brillaba con una intensidad gloriosa sobre el puerto de Bahía Azul, un lugar muy diferente al gris y deprimente Punta del Diablo. Las gaviotas graznaban perezosamente en el cielo despejado de un azul profundo, y el olor a salitre era limpio, fresco, invitando a la aventura en lugar de inspirar temor. En el muelle principal, un yate atraía las miradas de admiración de todos los turistas que paseaban por el malecón. Su casco blanco resplandecía bajo la luz del mediodía, impecable, restaurado con amor y atención al detalle. Las letras doradas en la popa habían sido repintadas a mano, brillando con orgullo, pero el nombre seguía siendo el mismo: El Redentor. Sobre la cubierta de madera de teca pulida, Javier, ahora con 15 años y una sonrisa que ya no cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, ajustaba las velas con la destreza de un marinero experimentado. Lucía corría por la proa persiguiendo a Teo, cuyas risas resonaban como música celestial, lejos, muy lejos del llanto y el frío de aquella noche fatídica en la cueva. Elena salió de la cabina principal trayendo una bandeja con limonada helada y vasos tintineantes. Llevaba un vestido blanco sencillo de lino que ondeaba suavemente con la brisa marina. Su rostro ya no tenía las ojeras profundas ni la tensión del miedo constante que la había envejecido prematuramente. Irradiaba una paz profunda, una belleza serena ganada a través del fuego y la supervivencia. Se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte infinito donde el mar se unía con el cielo. Ya no huían. El yate ya no era un vehículo de escape desesperado, sino su hogar y su negocio. Habían convertido el Redentor en una pequeña empresa de excursiones privadas para el avistamiento de ballenas y delfines. Vivían del mar, pero ahora el mar era su amigo, su aliado y su sustento. Javier terminó de asegurar el cabo y se acercó a ella, pasando un brazo protector por los hombros de su madre. Había crecido varios centímetros en esos 6 meses y su mirada tenía la firmeza de quien ha mirado al abismo y ha sobrevivido. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó el joven, notando la mirada perdida de Elena en la distancia. Elena acarició la madera suave de la barandilla, sintiendo la vibración del barco bajo sus manos, casi como si fuera el latido de un corazón que ella conocía bien y extrañaba cada día. «En tu padre», confesó ella, sonriendo con una melancolía dulce, desprovista ya del dolor desgarrador del duelo. «Le prometí que encontraríamos un puerto seguro para ustedes. Creo que le gustaría ver esto. Creo que estaría orgulloso de ver en lo que nos hemos convertido». «Él está aquí, mamá», dijo Javier, señalando hacia el interior de la cabina de mando. Allí, en una repisa de cristal construida especialmente para ello, descansaba el pequeño caballito de madera con la pata rota, junto a la foto enmarcada de Carlos. Él nos trajo hasta aquí. Nunca nos dejó solos. Elena asintió sintiendo un nudo de emoción en la garganta. La pesadilla de los Montenegro había terminado para siempre. Bernarda era solo un mal recuerdo, una historia de terror para contar en las noches de tormenta,
para recordarles lo fuertes que eran. Ellos, los supervivientes, habían heredado lo único que realmente importaba: el amor inquebrantable de un padre que lo sacrificó todo y la fuerza indomable de una madre que se negó a rendirse. «¡Mamá! ¡Mira! ¡Delfines!», gritó Lucía desde la proa, saltando y señalando el agua con entusiasmo desbordante. Elena y Javier corrieron a unirse a los pequeños en la barandilla. Una manada de delfines saltaba alegremente en la estela del barco, jugando con la espuma blanca, libres y salvajes bajo el sol. Elena respiró hondo, llenando sus pulmones de aire puro y libertad. Había entrado en la oscuridad de una bodega húmeda y podrida para buscar un refugio temporal y había encontrado un tesoro inimaginable. Pero el tesoro no era el oro, ni los documentos que derrocaron a un imperio, ni siquiera el hermoso yate que ahora navegaban. El verdadero tesoro era ver a sus hijos reír sin miedo al mañana, saber que nadie vendría a tocar a su puerta en mitad de la noche. «Icen las velas, capitán Javier», ordenó Elena con un guiño cómplice a su hijo mayor. «Vamos a navegar. El día es perfecto». El yate El Redentor cortó las olas con elegancia, alejándose hacia el atardecer dorado, llevando a bordo a una familia que había aprendido la lección más valiosa de todas, que a veces es necesario naufragar en la oscuridad más profunda para poder encontrar el verdadero rumbo hacia la luz.